Dormir en esta casa es espeluznante. En marzo de 2019, la policía de Maine recibió el reporte de la desaparición de una chica de 20 años de edad, Judy Benson, y su novio, Carlos Dickinson. Fueron vistos por última vez visitando una antigua casa en la frontera del estado. Los investigadores que llegaron a la escena no encontraron a nadie. Solo encontraron una extraña muñeca con un mensaje de voz grabado. Era la voz de Judy en el que pedía ayuda. Judy había recibido la muñeca en el correo unos meses antes de su desaparición. Era un regalo de su abuela, a quien Judy no había visto desde que era una niña. La amabilidad no era precisamente la principal cualidad de la señora Benson. Para nadie fue una sorpresa que incluso su propio hijo, el padre de Judy, dejara de hablarle durante mucho tiempo. Cuando él falleció, Judy perdió definitivamente el contacto con la señora Benson. Y ahora, de repente, Judy recibió este regalo inesperado: una muñeca capaz de reproducir grabaciones de voz. Judy presionó el botón y escuchó la voz de su abuela. Judy, te quiero y te extraño mucho. Fue un poco extraño, pero de alguna manera agradable escucharla. Las memorias de su infancia invadieron a Judy, recuerdos de un pasado agradable con su abuela. Recordó cuando visitaba la casa antigua y grande de su abuela. Incluso pudo percibir los mismos extraños olores que percibía cuando era una niña. El primer regalo de su abuela hizo que todos esos recuerdos se avivaran. Por alguna razón, Carlos no tomaba la muñeca. Sentía una aura extraña emanando de ella y su cuerpo se estremecía cada vez que escuchaba la voz chirriante de la señora Benson. Pero Judy no quería apartarse de la muñeca y siempre la mantenía cerca de ella. Luego sucedió algo inesperado. Un día, Judy recibió un documento oficial con información de que la señora Benson había fallecido. La noticia no fue una gran sorpresa para Judy. Al parecer, la abuela sentía que su final estaba cerca y quería enviarle un último mensaje a su nieta a través de una muñeca. Lo que sí sorprendió a Judy fue que había heredado la casa de su abuela. Recibir esa noticia fue un verdadero alivio para Judy, pues últimamente había tenido muchos problemas para llegar a fin de mes. Sin pensarlo mucho, Judy decidió ir a la casa de su abuela y prepararla para su venta. Carlos la acompañó. Su única condición era que dejara la muñeca en casa, pero Judy no pudo apartarse del regalo de su abuela. Luego de un par de días, Carlos y Judy llegaron a la entrada de la antigua casa. La casa estaba en ruinas a causa de tantos años sin mantenimiento. Judy supo inmediatamente que tenía un gran trabajo por delante. El valor de venta de la casa dependía de cuánto trabajo estuvieran dispuestos a hacer para mejorar su estado. Entraron y desempacaron sus cosas. Judy sintió como si nada hubiese cambiado en los últimos 15 años. La casa habría parecido escalofriante y siniestra para cualquier otra persona, pero para el corazón de Judy se veía adorable. Carlos recorrió todas y cada una de las habitaciones de la casa, inspeccionando ansiosamente todo lo que había en ella. Luego dijo: «No me gusta este sepulcro. Larguémonos ahora». Pero Judy no podía renunciar a su herencia tan fácilmente. Y en todo caso, la casa de su abuela no le parecía para nada espantosa. Pero después de la primera noche, Judy percibió que algo no estaba bien. Un poco antes de conciliar el sueño, Judy escuchó el inconfundible sonido de alguien caminando en la casa. Se levantó de la cama y, utilizando su teléfono para alumbrar, se abrió camino entre la oscuridad.
pero la casa volvió a estar en silencio. Solo los ojos de cristal de la muñeca la observaban desde la mesa. Quizás era el chirrido de las viejas tablas del piso. Judy volvió a la cama y enseguida se quedó dormida. Pero no durante mucho tiempo. Luego, despertó con la sensación de que alguien estaba cerca de ella. Cuando abrió los ojos, casi gritó de sorpresa. La muñeca estaba sentada justo al frente de ella, observándola. Judy, te quiero y te extraño mucho, Dijo la muñeca repentinamente, aun cuando Judy no había apretado el botón. ¿Qué sucede? ¿Cómo llegó a la cama? Carlos estaba durmiendo al lado de ella, y aunque la voz de la abuela rompió el silencio en toda la casa, él no se inmutó. Judy tomó la muñeca y la llevó hacia otra habitación. Evidentemente algo estaba mal, y la joven comenzaba a asustarse. Como último recurso, Judy metió la muñeca en el refrigerador y bloqueó su puerta con la pesada mesa del comedor. Se sentó a la mesa y observó la oscuridad del resto de la noche. Presenció varias sombras extrañas y en momentos le pareció haber escuchado sonidos de arañazos dentro del refrigerador. No pudo dormir en toda la noche. Cuando Judy despertó, ya el día estaba claro. No podía esperar para contarle a Carlos todo lo que había sucedido durante la noche. Pero su cama estaba vacía y Carlos no estaba en ninguna de las otras habitaciones. Simplemente desapareció. Judy supuso que habría ido a la tienda y decidió esperar que regresara. Pero, ¿qué había sucedido en la noche? ¿Qué sucedió con la extraña muñeca? Mientras caminaba hacia el comedor, se detuvo como si sus pies se hubiesen enterrado en el suelo. El regalo de su abuela estaba sentado en la mesa, justo frente a ella. Le sonreía mientras la miraba directamente a los ojos. ¿Cómo salió del refrigerador? ¿La habría sacado Carlos? Pero él no se ha atrevido ni siquiera a tocarla. Llena de dudas, Judy tomó la muñeca y accidentalmente presionó su botón. Pero nada sucedió al principio. Luego, la muñeca sonrió de forma espeluznante y dijo: todo acabará pronto, Judy. Te llevaré conmigo. Judy sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Arrojó la muñeca poseída al suelo. ¿Por qué no había escuchado estas palabras antes? ¿Qué había querido decir? En ese momento la muñeca parecía casi con vida. Los ojos le brillaban y miraba a Judy con desprecio. Esta muñeca está poseída. Completamente aterrorizada, Judy tomó la muñeca, salió corriendo de la casa y la arrojó hacia un desfiladero con todas sus fuerzas. Pero aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede con esta casa? Carlos aún no había regresado. Así que Judy decidió inspeccionar la casa. Hurgando entre las cosas de su abuela, consiguió varios objetos extraños que no había visto antes. Unas hierbas secas, huesos de algún tipo de animal y un libro en un idioma desconocido. ¿Qué hacía la señora Benson con todo esto? Judy se agachó a recoger su teléfono del suelo cuando, de repente, vio algo debajo de la cama. Algo muy extraño. Empujó la cama hacia un lado con todo su esfuerzo e inmediatamente retrocedió sobre sus pasos. Alguien había dibujado extraños símbolos en el suelo. No entendía su significado, pero sentía algo maligno emanando de ellos. ¿Eran estos símbolos la razón por la cual no había podido dormir la noche anterior y había soñado con todas esas cosas horribles? Esto es demasiado.
Además, Carlos está probablemente perdido en algún sitio y ya está oscureciendo. Se acercaba una tormenta. Carlos tendría que estar ya en casa. Judy lo llamó nuevamente. Tonos largos. ¿Por qué no contestaba las llamadas? Pero, ¿qué es eso? Judy escuchó sonar un teléfono en algún sitio dentro de la casa. Inmediatamente reconoció el tono de llamada. El que sonaba era el teléfono de su novio. Un extraño presentimiento la invadió. Continuó llamando para intentar encontrar el teléfono dentro de la casa. Eventualmente lo encontró. El sonido del teléfono de Carlos venía de el sótano. Bajó las escaleras con mucho cuidado, esperando ver algo terrorífico. Y así sucedió. La luz de los relámpagos reveló el cuerpo inmóvil de su novio en el suelo del sótano. Su teléfono aún sonaba, pero Carlos ya no podía contestar. Judy tenía tanto miedo que ni siquiera pudo gritar. ¿Quién le había hecho esto a su novio? Sabía que tenía que irse inmediatamente de esa casa terrorífica. Tenía que irse y apartarse lo más lejos posible de ella. Salió del sótano como pudo y corrió hacia la puerta principal. De repente, vio que la muñeca se interpuso en su camino. Otro relámpago iluminó su sonrisa siniestra y su imperturbable mirada fija directamente en Judy. Judy retrocedió. ¿Cómo llegó la muñeca a la casa? Todo acabará pronto, Judy. Te llevaré conmigo, dijo la voz chirriante de la anciana. Judy nunca había tenido tanto miedo en toda su vida. Sentía que pronto acabaría en el oscuro sótano, junto al cadáver de su novio. ¡Corre! Judy corrió hacia la puerta del patio trasero. Un segundo más tarde, cuando estaba a punto de saltar fuera de la casa, la muñeca poseída se interpuso nuevamente en su camino. ¡Imposible! Esto era posible solo en una pesadilla. Todo acabará pronto, Judy. Te llevaré conmigo. Judy cambió de dirección rápidamente y subió las escaleras esperando escapar de la casa embrujada por la ventana del segundo piso. Durante todo su recorrido, escuchaba pasos apresurados de pequeñas piernas de plástico tras ella. Todo parecía una pesadilla. La muñeca apareció justo enfrente de la ventana. No tenía escapatoria. Aterrorizada, Judy se percató de que no podría salir de la casa. Sus fuerzas comenzaron a abandonarla. Corrió hacia la habitación más remota de la casa y se escondió en un antiguo closet. Su corazón latía rápidamente. Desde el antiguo closet, Judy escuchaba incluso el ruido más sutil dentro de la casa. De repente, todo se calmó. Invadida por el miedo, decidió esperar. Transcurrieron varios minutos, pero nada sucedía. Solo se escuchaba los estragos que la tormenta causaba fuera de la casa. Judy no sabía qué hacer. Estaba congelada del miedo y no se atrevía a salir de su escondite. Así transcurrieron varias horas. La casa estaba en calma y los ojos de Judy comenzaron a cerrarse poco a poco. No había dormido en casi 2 días y todo este miedo la había agotado. Justo antes de quedarse dormida, Judy escuchó a alguien acercarse, pero ya sabía que en su estado no sería capaz de oponer resistencia. Lo último que recuerda son los pequeños pasos de la muñeca acercándose cada vez más. Luego, todo fue oscuridad.
Cuando Judy despertó, no sabía dónde estaba. Era de día y los rayos del sol brillaban a través de la ventana. Estaba sentada en la cama y se sentía extraña. No podía moverse. Vio sus brazos y sus piernas enfrente de ella y quería gritar del miedo, pero era incapaz de hacerlo. Sus brazos y piernas eran de plástico. El miedo y el desespero se adueñaron de ella. De alguna manera, terminó dentro de la misma muñeca. Sabía que nunca podría escapar de ella. La puerta de la habitación se abrió y Judy entró. Se estaba observando a ella misma. Pero, ¿cómo era posible? Era su cuerpo, pero alguien más estaba en él. Te dije que te tomaría, dijo alguien con su voz. De repente se dio cuenta. Estaba practicando la entonación. Era su abuela. Judy quería gritar con todas sus fuerzas, pero todo lo que escuchaba era su voz grabada en la muñeca poseída.